Ustedes saben que muchas veces comparto aquí en medio del servicio y cada vez que Dios me regala la oportunidad de predicar. Comparto cosas de mi vida. Yo creo que eso es una de las oportunidades que tengo para que ustedes conozcan a su pastor y que las personas que no saben de mis historias de familia las puedan saber, porque son cosas que de alguna manera cuando usted empieza a estar en un ministerio, usted se vuelve una figura pública, o sea, la gente lo conoce. Así que cuando usted está en la calle, así que ya saben, cuando yo te vea en la calle, yo digo, tú vas a Casa sobre la Roca, yo te he visto allá, ¿sí? Miren, cuando mis hijos estaban pequeños, hace que tenían 10 años más o menos, un poco atrás, 8 años, no, más o menos, 5 años, bueno, mi esposa, gracias, aquí tengo siempre un apuntador. Vamos, ¿cuántos es? Tantos años. Cuando ellos estaban pequeños, me encantaba porque yo les tenía historias. Esto lo he contado en alguna otra oportunidad en la iglesia, pero yo tenía un sombrero, que era un sombrero, aún lo tengo, un sombrero de safari, y los sombreros de safari vienen, pues los que son de safari tienen como una película de una tela color caqui por encima. Este sombrero de safari yo lo tenía y en la parte de arriba estaba rasgado, había sido rasgado. Entonces, mis hijos cuando me preguntaron ese sombrero de safari por qué estaba rasgado, yo les dije esto: el sombrero está rasgado porque en alguna oportunidad estuve en una situación en el África y un león me persiguió y el león me perseguía, y cuando el león me iba a perseguir yo rápidamente lo evadía, y cuando él lanzaba su zarpazo yo retrocedía y me agachaba, y las garras solamente rasgaron el sombrero. Y ellos decían, wow. Y esto fue una historia que cuando ellos veían, ellos sabían que ese rasgado del sombrero había sido un arañazo de un león tratando de atacar a su papá. Esa es una historia. Tengo otra historia que yo tengo una cicatriz aquí en mi rodilla, no se la voy a mostrar. Una cicatriz grande en mi rodilla. Entonces ellos alguna vez me dijeron, yo les dije, mira, ¿están viendo esa cicatriz en la rodilla? Y mis hijos chiquitos, yo decía, sí, les voy a contar qué fue lo que pasó. Vivíamos en un sitio, vivíamos en el Rodadero, en Santa Marta, y allí había un lugar que era una boya, y siempre formaba parte de los muchachos irnos, teníamos 14, 15 años, ir hasta la boya y regresar, darle la vuelta, nadando. Entonces yo les decía a ellos, cuando yo tenía esa edad, fuimos con mis amigos y estábamos nadando a la boya y teníamos que regresar, y yo iba nadando en ese momento cuando vi una aleta de un tiburón. Y todos nos asustamos, entonces todos dijimos, vamos a regresar rápido, y mientras íbamos regresando, era un tiburón bebé. Ya saben, ¿no? Un tiburón bebé. ¿Y qué pasó, papá? El tiburón bebé me mordió la rodilla. Y yo seguí nadando con mi rodilla herida y la sangre rodaba y corría a través del agua, y el tiburón bebé me atacaba y me quería morder. Entonces yo le pateaba la nariz y pude llegar a la orilla y no pasó nada. El caso es que mis hijos durante años tuvieron esa historia. Ellos se sentían sorprendidos con una historia de este tamaño. Ellos creían que eso era verdad. Con el tiempo ya ellos se dieron cuenta. Más, hace muy pocos años ellos se acordaban en una reunión que estaban todos, decían, papá, ¿cómo es posible que durante tantos años nosotros creímos que el tiburón bebé te había atacado? Y durante tantos años creímos que el león era el que había hecho ese rasgado, ese arañazo encima del sombrero. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque eso tiene que ver con lo que voy a compartirles el día de hoy. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a Mateo 18 y vamos a leer del versículo 1 al 5, por favor. Mientras lo van buscando, usted vaya recordando cómo fue su historia de niño. ¿Cuáles fueron sus historias? ¿Cómo fueron las historias? ¿Qué historia le contaron sus papás? ¿Y qué cosas verdaderamente formaron dentro de su vida y en lo que ustedes hoy? Esas cosas que son increíbles y que son sorprendentes. Y vamos a leer, iglesia, todos animados. Mateo 18, versículo 1 al 5. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro, mira, es el Señor hablando, Jesús, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos.
Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy nos vas a enseñar. Gracias, Dios mío, porque hoy oro para que sea tu palabra llegando a cada corazón, bajando de manera poderosa de nuestro pensamiento a nuestro corazón, para que allí cumpla el propósito por el cual tú la envías y que podamos ser efectivos al obedecerla, eficaces al entenderla y prácticos y para poderla vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira el escenario de esta situación. Cuando ustedes leen en Mateo, capítulo 18, hace referencia también en Marcos y a Lucas, donde relata el mismo episodio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los discípulos, amigos, están discutiendo. Los discípulos discuten, ¿y sabes qué están discutiendo? Están discutiendo quién es el más importante, quién es el más grande. Ellos vienen conversando entre ellos, los 12, y no sé en qué momento piensan que Jesús no lo sabe, cuando Jesús lo sabe todo, y ellos están discutiendo quién es el más grande. Jesucristo viene un poco antes de contarles y explicarles a sus discípulos que a Él le esperarían tiempos de sufrimiento, tiempos difíciles, iba a haber persecución y nos encontramos en una escena que nos ayuda a entender por qué el mensaje de Jesucristo en tantas ocasiones, en muchísimos momentos, resultó incomprendido por los discípulos. Jesús le hablaba a los discípulos. Yo creo que Jesús llegó un momento y decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No creen, no entienden. Trató de hablarles en muchísimas formas. Les hablaba con ilustraciones, utilizó parábolas, porque para él el mensaje, los primeros que tenían que ser ministrados, era su equipo. El equipo que estaba trabajando con él. Ahora, ¿por qué discutían? Cuando usted piensa en esto, los 12 discípulos con el Mesías, con el Maestro, ellos están discutiendo entre ellos quién es el más importante. ¿Le parece esto muy parecido a lo que vive hoy en día todo el mundo? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que lleva la batuta? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros, incluso muchas veces, a entrar en ese tipo de discusión? ¿Por qué es importante para los 12 discípulos establecer quién será el más importante? ¿Qué era lo que tenían en la cabeza? ¿Qué estaban pensando? ¿Pensaban que Jesús tenía a alguien más importante o lo iba a poner en un lugar Ustedes no han oído jamás en los medios de los evangelios o los relatos en la Biblia de Jesús, de que para él sí tenía unos discípulos muy cerca, pero él no tenía escalafón ni responsabilidades. Si tú haces, no, a todos era por igual. Entonces, ¿por qué pareciera este afán de los discípulos de establecer quién es el más grande? ¿Por qué discutían entre ellos? Porque pareciera aquí que lo único que delata esto, lo único que refleja es la existencia de un comportamiento o una actitud netamente infantil. Hoy no discutimos por esas cosas. ¿O sí? ¿Sí? Bueno, en ocasiones. ¿Sí? Les voy a explicar cuál es el origen de esto. Porque lo importante de la Escritura es que cuando tú lees situaciones como esta, puedas identificar de dónde se origina el que ellos estén discutiendo por un grado de importancia. Vamos al Génesis. Pero no lo busque allí en su Biblia. Vamos al Génesis, es como el túnel del tiempo, ¿se acuerdan? Vamos a regresar, vamos a encontrar allí qué pasó y les voy a relatar rápidamente lo que está sucediendo aquí. El efecto de la caída en el Edén, en el jardín del Edén, hay algo que quiebra
quiebra el espíritu de colaboración con el cual había sido creada la primera pareja sobre el jardín del Edén, Adán y Eva. Con el pecado se rompe ese equilibrio, se rompe la unidad, se rompe la armonía, y en lugar de seguir unidos, de seguir trabajando juntos, de seguir en medio de conforme a como Dios había creado esta primera pareja, lo que hace es que esta pareja se empiezan a esconder el uno del otro. Empiezan a apartarse y comienzan a actuar, en lugar de ser solidarios, empiezan a actuar como si fueran rivales. ¿Cómo así, pastor? Sí. Él, ¿ya saben quién es él? Él ya no la protege a ella. Él ya no la cuida. Y él lo que hace es todo para poder justificar su propio pecado. Ahora ella, según el relato de Génesis 3, cuando lo leas en tu casa, comienza a buscar la forma de ocupar el lugar que le ha sido otorgado al hombre. Pastor, ¿de qué está hablando? Pues léalo. Ahí está en la Biblia. Ya entiendo por qué vivo lo que vivo y por qué las cosas pasan así. Es el resultado de. ¿En qué momento este hombre dejó de amarla y cuidarla? ¿En qué momento esta mujer dejó de respetarlo? ¿Y por qué pasa esto? Porque cada cual quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, cuando eso sucede, ¿cómo responde el hombre? ¿Cómo respondió él, Adán? Respondió con dureza. Fue duro y busca la forma de dominarla a ella. Y eso se vuelve una característica de la relación. Lo que existe ahora es una lucha por quién controla el destino del otro. Pero pastor, ¿esto qué tiene que ver con los 12 discípulos? Todo, iglesia. Porque es la razón por la cual ellos discuten. Quiero ser yo primero, quiero ya tener yo la batuta. Y eso es lo que hoy se ha extendido en las relaciones que tenemos los unos con los otros. Es exactamente lo mismo. Queremos tener un lugar de supremacía sobre los demás. No podemos admitir, o nos cuesta admitir nuestros errores. Y esto tiene una razón. ¿Por qué nos cuesta admitir nuestros errores? Por temor, iglesia. Por temor a que la otra persona saque ventaja de esta situación. Es únicamente eso. ¿Por qué es tan difícil que usted acepte que se equivocó? ¿Por qué es tan difícil que yo reconozca que estoy errado y equivocado en algo? Porque no quiero exponer mi debilidad. Porque no quiero exponer lo que soy. Y una de las cosas con las cuales luchamos en medio de las consejerías que tenemos en la iglesia, le digo, cuando usted venga a una consejería con mi esposa, con Chelita, con el pastor, usted no está teniendo una consejería con Chelita o con Guillermo López, usted está teniendo una consejería con los pastores de la iglesia. ¿Y por qué muchas veces las consejerías sencillamente van al saco roto y terminan las consejerías en la basura? Para usted, no para mí o para mi esposa, porque hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Sabe cuál es la razón? Porque difícilmente hay personas que abren su corazón. Y cuando se abre el corazón, usted no le está exponiendo el corazón al pastor, usted le está exponiendo el corazón a Jesús, le está exponiendo el corazón a Dios. Y es allí donde Él puede reconocer que usted se ha dado cuenta que en su vida hay algo que debe ponerle ajuste y le debe poner control. Y el Señor entra allí, y el Señor bendice, y el Señor guarda, y el Señor cuida. ¿Y qué sucede aquí? Si yo no reconozco dónde me equivoco, sencillamente lo que estoy quedando es atrapado, iglesia. Cuando me quedo en medio de mis excusas, quedo atrapado sin darme cuenta. Piénselo. Usted queda atrapado sin darse cuenta en un estilo de vida. Eso se convierte en un estilo de vida. Piense en esto un instante. ¿Cuántas personas a su alrededor, cuando usted se da cuenta de que algo no está mal, esa persona tiene una excusa? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas situaciones? Piense nada más en esto. Mira, a mí me parece que la guitarra, voy a decir algo, la guitarra no debería estar ahí. No, pastor, tiene que estar ahí porque bla, 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 bla. Yo te estoy diciendo
Eso a mí me parece que no debería estar ahí. A mí me parece que la cámara tiene un ángulo de tiro que no me satisface. Estoy poniendo un ejemplo. Pero entonces tú me vas a responder enseguida. Es por esto. O sea, ¿por qué tenemos la naturaleza? Es que forma parte de todos nosotros. Yo no le estoy diciendo a usted, eso forma parte de mí incluso. Así que cuando usted vea que usted me dice algo y yo le respondo con una excusa, dígamelo con confianza, porque eso forma parte de nuestra naturaleza. No queremos exponernos, no queremos reconocer que nos equivocamos. Y le doy gracias a Dios por la actividad que tengo, la actividad que hago a nivel profesional, porque esto es un tema de todos los días. Todos los días tenemos una excusa, todos los días. Es mejor decir me equivoqué. Es mejor decir no lo consideré. Es mejor decir me olvidé. Es mejor decir se me pasó esto. Y punto. Pero ¿qué es lo importante? Lo que yo estoy aprendiendo. ¿Y qué decía Jesús? ¿Qué le quería enseñar a ellos? Baja la guardia. Vivimos un momento y un estilo de vida donde no queremos bajar la guardia. Y no queremos bajar la guardia, ¿por qué? Porque no queremos ser expuestos. Entonces, ni bajo la guardia, ni vivo un estilo de vida relajado. Así que la persona que tienes a tu lado le puedes decir así, con confianza, con tus ojos, así, no es necesario que le mires la boca tampoco, porque no se la vas a ver, pero lo puedes decir con los ojos, baja la guardia. Relájate. Baja la guardia y relájate. No tienes que estar defendiéndote de mí, ni yo tengo que estar buscando defenderme de ti. Baja la guardia. Y el Señor eso es lo que les quiso decir a sus discípulos. Deseaba liberar a sus discípulos ¿de qué, iglesia? De esa esclavitud de la competencia, de esa esclavitud de que quiero estar por encima del otro. Les estaba mostrando un camino diferente. ¿Y cómo lo muestra Jesús? Pues solamente como lo puede hacer Jesús, con esos brillantes métodos de enseñanza que utilizaba con tanta frecuencia para enseñarle a sus discípulos el camino que tenían que seguir. Estaban equivocados. Ellos estaban equivocados, pero el Señor les dijo, les voy a señalar un camino diferente. Dice la Escritura, ¿quién es más importante en el reino de los cielos? Versículo 2. Vamos a leerlo, iglesia. Versículo 2 y 3. El Señor, Él llamó a un niño. Es que aquí es donde viene la enseñanza increíble de Jesús. Solamente Él puede usar estas ilustraciones. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes, miren esas dos palabras, ¿qué dice allí? Cambien, ¿y qué más? Y se vuelvan, ¿cómo? Como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Por qué el Señor llega y saca de la nada a los niños después de un momento de discusión de sus discípulos? ¿Qué es lo que le quiere enseñar? ¿Por qué señala a un niño como el ejemplo de grandeza al que debían aspirar los discípulos? Y cuando esta situación contradecía completamente la cultura que les había enseñado, algo diferente. Un niño era chiquito, un niño no tenía gran importancia. En ese momento era de estatura pequeña, la grandeza no podría ser mostrada en un niño. De pronto pasaba desapercibido en medio de las reuniones, en las plazas, cuando iban los niños bajitos, de baja estatura. Sencillamente nadie les ponía muchísima atención. Una hormiga. Le iba a hacer así, pero después alguien de pronto dice el tema ecológico. Debe estar por ahí. Ahí va. ¿Y Cristo a qué se refería? Jesucristo se estaba refiriendo a algo. Jesucristo no estaba hablando del niño, y yo sé que hoy tengo aquí, esta iglesia es una iglesia inteligente. Aquí yo no les estoy diciendo, porque muchas veces personas han leído esta porción de la Biblia y cogen y dicen, es que tenemos que ser como niños. Ojo, no estamos hablando de niños con respecto a una madurez. Estamos hablando de la enseñanza espiritual que Jesucristo les está mostrando a sus discípulos para que la pongan en práctica.
Entonces voy a ser como un niño y maduro y chiquito y creciendo y todo. No, Jesús no les hablaba de eso. Por eso muchas veces esta porción de la Biblia puede causar algunos entendimientos completamente diferentes. Y alguien cree que tiene que ser como niño, entonces empiezas a hacer cosas que son como niño. No, usted no se va a deslindar y va a dejar de ser. El Señor no le está diciendo, deja de ser un adulto responsable. El Señor dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, pero es importante esas dos palabras, que cambien, 1, 2, que se vuelvan como niños. ¿Por qué? Porque no entrarán en el reino de los cielos. Jesús está enseñándoles algo. Él nos está refiriendo al rol de este niño en la sociedad, sino a una realidad espiritual. Una realidad espiritual que hace parte de la niñez. Esta mañana dije, esto parece una prédica para los Roca Kids. Y es allí, iglesia, es allí en ese punto donde debemos enfocarnos. Es allí donde tenemos que llegar. Muchas veces nos enfocamos en el lugar equivocado, incluso observamos en la Escritura algo que no es lo que propiamente el Señor nos quiere enseñar. Y es allí donde tenemos que llegar. Si deseamos comprender lo que el Señor le intentaba enseñar a sus discípulos, tenemos que entender cuál era el sentido y la idea central de Jesús para darle a conocer a sus discípulos. Los niños, iglesia, ¿qué tienen de diferente los niños con los adultos? ¿Cuántos aquí tienen hijos? Chiquitos, todos tenemos hijos, nosotros tenemos hijos grandes, pero los chiquitos, una edad, claro, no, por favor, se tienen la tromba marina, ya viene el tercero, ¿no? Ok, esa risa sonó así como, pero bueno, ¿cuál es la diferencia con los niños? Los niños no han incorporado algo que ya los adultos incorporamos. Lo complejo que son las conjeturas. Eso no lo tienen los niños. Ni esas expresiones de astucia de los adultos. Ellos son completamente diferentes. Ya, sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles esto. La perspectiva de inocencia y libertad de un niño, ¿sabe qué le provee? Le provee el entorno ideal para desarrollar algo de lo cual muchas veces nosotros adolecemos. ¿Saben de qué? Fe. Creer. Un niño cree. Y ya, punto. Y ahora voy a entrar a darles una definición de algunas cosas de los niños para que usted pueda entender a qué me refiero. Cuando, miren, usted se acuerda de sus hijos, los que tenemos hijos adultos, hijos ya grandes y adultos. ¿Te acuerdas cuando los niños estaban chiquitos? Cuando un niño usted se levantaba, ¿qué es lo primero que hace un niño cuando se levanta? Busca a sus papás. Yo recuerdo estar Chelita y yo en la cama un sábado, un domingo. Ellos no tenían día. El domingo era como cualquier otro día. Se levantaba y enseguida llegaba el uno, a la cama. El segundo, a la cama. El tercero, pum, a la cama. Mamá, ¿qué? Tengo hambre. Domingo a las 6:30, 7 de la mañana. Tengo hambre, mamá. Así son los niños. Los niños se levantan y hacen eso. ¿Usted alguna vez escuchó a un niño que está preocupado? Un niño que le llegara a su casa, a su cama en la mañana y le dijera, papá, estoy preocupado y quiero decirte, papá, que no dormí bien. ¿Alguna vez escuchó a un niño de 10 años, 5 años? Y les voy a decir, yo no soy psicólogo, yo no soy pediatra, no soy nada de esto. Pero usted sabe de lo que le estoy hablando. Un niño se levanta, abre sus ojos y comienza a disfrutar el día, iglesia. Comienza a disfrutar lo que tiene. No se preocupa por las ocupaciones, no se preocupa por las necesidades, no pasa horas pensando dónde va a llegar el desayuno, de dónde va a salir el desayuno, qué voy a almorzar el día de hoy, qué voy a cenar hoy. El niño no se está preocupando de eso, no está preguntándose de dónde va a venir la comida. Es más, ni siquiera se está preocupando de quién la va a preparar. Los niños juegan tranquilos
tranquilos. ¿Por qué? Porque saben que hay otros que están velando por su bienestar, que si necesitan algo, se acercan a un adulto y se lo piden. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque yo sé con la iglesia que estoy hablando. Porque yo sé que usted, mientras yo le relato esto, yo no le estoy contando cosas de niños que usted sabe. No le estoy hablando de formas, actitudes, comportamientos de los niños que usted sabe. Yo le estoy hablando a usted que dejó de ver al Padre Celestial como un niño, como el Padre que lo cuida, como el Padre que lo consuela, como el Padre que cuando usted se cae le sana la herida, como el Padre que está atento para proveerle todo lo que usted necesita. A eso se refería Jesús. Dejaste de ver lo que era importante. Dejaste de ver al Dios proveedor, al Dios que te cuida, al Dios que te sostiene, al Dios que tiene cuidado de ti. Dejaste de verlo así. Como niños, iglesia. Los niños no andan con rodeos. Los niños se sienten seguros. Los niños piden porque saben que los grandes pueden suplir sus necesidades. Si se lastiman, buscan a sus papás para que los sanen. Si les sucede algo, ellos saben que van a recibir todo de sus papás, lo que necesiten. Ellos saben que con tan solo un beso o una caricia desaparecen las lágrimas. Y saben que vuelve, iglesia, vuelve la alegría. Eso es un niño. ¿En qué momento usted perdió eso con respecto a su Padre Celestial? ¿Usted no pensaba que su Padre Celestial estaba allá para cuidarlo? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces a usted se le acercó? ¿Cuál es el regalo ahora de moda? ¿PlayStation 5? ¿Alguien tiene niños chiquitos aquí? ¿Alguien se lo ha pedido? ¿Algún niño? Bueno, esta mañana alguien se lo... ¿sí? ¿Ya tu hijo te pidió el PlayStation 5? Perfecto, qué bueno. ¿Y tú qué le pediste a Dios? Les voy a contar algo. El día de ayer, porque llevo con mi esposa varios días de ayuno en las mañanas. El día de ayer al día de ayer me levanté muy temprano, 4 y pico de la mañana, y llegué y le dije: Señor, se acercan las navidades, ¿a quién le voy a pedir? A mi Padre Celestial. Señor, aquí tengo. Entonces le dije: Señor, ¿tienes tiempo? Y me dijo: sí, todo el que tú quieras. Listo, Señor, vamos a tener de 4:30, casi 2 horas. Señor, pero te voy a hablar, voy a orar y te voy a pedir todas las cosas que yo quiero. Todas las cosas. Incluso, Señor, muéstrame alguna que tú sabes que es un deseo de mi corazón y no ha salido de mi boca. Cuando tu hijo llega y te pide, entonces, ¿qué hacemos los papás? Los que somos, antes el hijo te pedía el PlayStation y tú decías: bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo lo doy? No, si mi hijo me pide un PlayStation, yo digo: Señor, un PlayStation. Si tu hijo te pide una bicicleta, Señor, una bicicleta. Si tu hijo: papá, vámonos de vacaciones a Disney, Señor, vacaciones a Disney. Él lo ve a usted como un padre, pero usted tiene el Padre más grande, más poderoso, a quien todo le pertenece. Pero ¿en qué momento dejó de ser como un niño y confiar en Dios como el Padre Celestial? ¿En qué momento? Yo no sé cuándo, pero empezaron a formar parte más poderosa de sus vidas las estructuras de adulto que lo que el Señor hoy aquí nos quiere enseñar. Decidiste vivir una vida completamente apartada de Dios y hacer todo lo que quisieras hacer, conforme a como tú quisieras hacer. Y el Señor vuelve y le dice a los discípulos: les voy a decir algo, jóvenes, discípulos. Ustedes saben que los discípulos eran jóvenes. Jóvenes más o menos, 25, 29, entre 25, 30 años, 30 y pico años. Era gente joven, así como yo. Bueno, yo creo que yo soy mayor que ellos unos 10 años, más o menos. Pero era eso. El Señor les dice: señores, les voy a decir algo. Ustedes van por muy mal camino. Y Él les voy a mostrar un camino que es mejor. Los está comparando como niños. Tienen que ser como niños. Tienen que darse cuenta de que tienen que buscar ser aquello que en algún momento ustedes perdieron y dejaron de hacer. ¿Usted ha visto alguna vez un niño que recuerde los hechos malos que le han pasado? Es rarísimo. Y si usted llegó de adulto con cosas que lo hirieron como niño, usted tiene la opción maravillosa de Jesús para poderlo poner delante de Dios y el Señor sanarlo. El Dios sigue siendo el Padre perfecto en medio de todas las situaciones. Los niños dejan pasar esas cosas, los niños no guardan rencor, los niños no buscan vengarse. Si los padres disciplinan a los niños, miren, en pocos segundos, pocos minutos recobran el ánimo y vuelven a jugar. Así son los niños. Miren, iglesia, los niños tienen una increíble y admirable imaginación.
¿Y por qué hago énfasis en esto? ¿En qué momento usted dejó de soñar? ¿Qué pasó con su imaginación? ¿Qué le pasó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedaron sus planes, sus sueños? Las personas que me conocen, y hay una persona aquí que me conoce muy bien, mi esposa, saben que yo soy un soñador, que me encanta soñar, me encanta imaginar, me encanta correr, me encanta hacer cantidad de cosas. Ustedes no se imaginan todo lo que yo hice cuando era adolescente. Si usted hoy en día se le ocurre invitarme a un camping, yo le voy a decir hoy que no, que esa parte ya la pasé. Pero hay cosas que no dejé de hacer. Me encantaba la aventura. Todo el tiempo me encantó. Me encantaban esas cosas y digo, gracias Señor, porque todavía sigo teniendo eso en mi corazón. Si yo pudiera salir todos los días y vestirme de gladiador, yo lo haría. Si yo pudiera tener todo, como decía que quiero vestir de vaquero, yo era pistola aquí, yo quería ser vaquero, quería ser detective, quería ser todos los que tuvieran pistolas. Yo tenía pistola de vaquero, pistola aquí, yo tenía pistola de detective adelante, atrás, y yo quería ser también soldado, yo quería tener ametralladora, entonces yo tenía ametralladora, escopeta, y si eso le combinaba flecha, arma y espada, yo me podía poner todas esas cosas al tiempo. Me gustaba pensar eso. Mi mamá, que es increíble, me permitía. Yo llegaba en mi casa, yo no recuerdo, yo era el que construía, desbarataba. A mí me regalaban un juguete y yo lo abría, lo desbarataba, le quitaba el motor. Eso hacía de todo. Y cogía las sillas del comedor de mi casa, de la cocina, y cogía las sillas, las sacaba, mi mamá las dejaba poner en el estacionamiento, en el parqueadero de la casa, en el garaje. Y yo las volteaba y las ponía en tal forma que yo les colocaba unas sábanas y manteles por encima, y yo pensaba que eso era una nave espacial. Era mi nave espacial, y yo podía tener eso en vacaciones. Eso podía estar ahí 2, 3, 4, 5 días, y yo decía, es mi nave espacial. Y yo entraba, me sentaba así, yo decía, vamos, y yo todo me imaginaba, los planetas, todos los asteroides, y yo me acostaba a dormir y me entraba a la cama, y yo cerraba los ojos y decía, listo para despegar, 10, 9, 8, 7, y yo sentía que mi cama se movía, y yo miraba a través de la persiana y veía las estrellas, y yo decía, wow, no dejaba de soñar, iglesia. ¿En qué momento ahora perdimos la capacidad de soñar? Perdimos la capacidad de asombrarnos. ¿En qué momento? ¿En qué momento dejó de ser? O sea, yo le digo algo, ¿en qué momento nuestra vida se volvió aburrida? ¿En qué momento dejaste de sonreír? Mire, yo nunca, si un niño se levantaba llorando era porque algo le dolía, y las mamás se alarmaban, es médico, es algo, dale una muela, el estómago, lo que sea. Pero ¿en qué momento dejaste de sonreír? Porque no podemos entender que si Jesús dijo, he venido a darles vida y se las quiero dar en abundancia, ¿en qué momento no caigo en cuenta que es una realidad? Porque tengo que vivir una vida aburrido. ¿Por qué? Jesús sabía eso. Y Jesús le dijo a sus discípulos, tú no vas a entrar en el reino de los cielos si decides no cambiar y volver. ¿Pero cómo, maestro? Sé como niño. Vuelve a creer en el Padre. Él es el que me envió. Él es el que los envió a ustedes. Él es el Padre. ¿En qué momento dejaste de disfrutar? ¿En qué momento se volvió la vida tan complicada que ya ni siquiera sueño? Ya no tengo ni siquiera planes. Yo trate de disfrutarlo todo, iglesia. ¿No se imaginan ustedes cómo disfrutamos esto, los miembros de la iglesia, los que estaban aquí? Ver a la alabanza ayer desde las 8 de la mañana, casi hasta rayando la noche. Ella decía, eso forma parte, usted no tiene eso en su vida que lo está moviendo. Le voy a decir, usted no tiene nada, iglesia. Si su vida solamente se le convirtió, levántate, come, haz lo que tienes que hacer en tu escritorio. A mí me encanta. Me encanta lo que hago, me encanta lo que hago en la iglesia, me encanta lo que hago en mi profesión. Los que me conocen en mi profesión me pueden llamar intenso. Y me dicen que soy muy intenso. Algunos me dicen, jefe, ellos saben que soy intenso, intensísimo. Un polvito aquí, ¡ay!
me da, ¿cierto? Me vuelve intenso. Pero no es por fastidiar, es porque hay algo que me dice tiene que ser lo mejor. ¿Y en qué momento lo perdimos? Dios quiere que seamos excelentes en todo, iglesia. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios de excelencia. Excelencia en todo lo que hacemos. Pero ¿qué sucedió? Empezamos a encontrarnos con cuestionamientos, con dudas. El Señor nos habló de salvación, de vida eterna, de perdón, de misericordia, de bondad, de amor, de vida abundante, de promesas. Y dejamos de creer. A mí me hablaron de Batman, de Papá Noel, de Santa Claus. Me hablaron de los vaqueros. Y yo creí. Usted le habla a un niño de Santa Claus y él cree. Él cree. Pero el Señor a usted le habló de salvación, de restauración, de restitución. Y usted se queda pensando si es verdad o no. Porque ya dejó de soñar, dejó de imaginarse que lo que Dios tenía para usted y lo que tiene para usted es un regalo maravilloso que viene del Padre. Su proveedor no es su papá, su esposo, su esposa, nadie, su trabajo, no, son sus proveedores, iglesia. Su proveedor es Dios. ¿Está enfermo? Papá, consuélame. Estoy herido, Señor, sáname. Estoy viviendo en este momento una situación difícil. Señor, respóndeme. Hay algo que no sale, que no está funcionando como es. Dile, Dios, ayúdame, papá. Soy tu hijo, soy tu hija. Tú cuidas de tus hijos. Pero ¿qué pasó? Te volviste adulto igual que yo. Y empezamos a incorporar en nuestra adultez. Está bien esa palabra, ¿eh? Es que a veces digo palabras que dicen que aquí que no existen. Pero bueno, empezamos a incorporar otras cosas. ¿Y saben qué es lo más grave que incorporamos en nuestra adultez? El escepticismo. No creemos, no queremos confiar. El escepticismo que caracteriza a los adultos. Ese escepticismo que va en contraposición completamente a esos principios que Jesús le estaba mostrando a sus discípulos y estaban a la vista de cualquier buen observador. Pero Jesús, solamente Él podía enseñar: sé como niño y aprende de los niños. ¿Y Jesucristo qué hace? Jesucristo invita. Jesucristo está llamando a una conversión. ¿Tú qué crees que le está diciendo Jesús a sus discípulos? Cambien y que se cambien y vuelvan. Les aseguro, esto es una instrucción, que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesucristo era tajante. Él llamó a una conversión: cambien y vuélvanse. Les está diciendo: es necesario retroceder, es necesario girar en una dirección opuesta, es necesario tomar un camino diferente al que señalaba Jesús. Va en contraposición a la dirección que Él estaba mirando en sus discípulos. Sus discípulos se iban por un camino que era equivocado, y el Señor les dice: aquí estoy, les voy a mostrar el camino que deben seguir. Sí, iglesia, no es posible recuperar nuevamente la inocencia de los niños. Es muy difícil, pero tenemos que estar dispuestos a darle la espalda a la mayoría de presupuestos, de situaciones sobre las cuales se ha edificado nuestra vida como adultos. ¿Cuáles son? Solamente usted lo sabe. ¿Qué es lo que hoy caracteriza su vida como adulto? ¿Es feliz? ¿Es feliz? Se puede levantar y decir: estoy confiado en que mi vida está en las manos de Dios. Se puede levantar y decir: mi Padre Celestial es mi proveedor. Ahorita vienen las crismas. A nosotros nos encantan. No sé ustedes. Yo disfruto las Navidades como no se imaginan. Vengo de una familia donde mis papás celebran todo. Y para ellos las Navidades, ayer hablaba con mi papá terrenal. Hablé largo, larguísimo. Me encanta la sabiduría de mi padre, me encanta. Y lo que hoy en día Dios ha permitido restaurar mi relación con Él. Lo que no hablaba antes, ahora sí lo escucho.
Eso es increíble, escuchar a los papás. Me dice unas cosas que yo digo, wow. Mi papá llega y me dice, mi papá, 86 años, hijo, me dijo, no te olvides que es importante tener una buena administración por objetivos. Y yo, mi papá, papá, ¿y cómo están allá? No, me reúno con tus hermanos y todo, y nos reunimos los sábados en la tarde. Ellos vienen a todos aquí y todos hablamos y compartimos en nuestra reunión y compartimos los planes que se tienen para la siguiente semana. Y yo, wow, porque sin planificación no hay nada que funcione. Mi papá. Y yo decía, Señor papá, Señor, me estás enseñando con mi papá. ¿Cuál libro de liderazgo ni de control? Mire el mejor modelo que usted tiene. Si usted tiene un papá cercano, escucha a su papá. Si perdiste la oportunidad de hablar con él, no te imaginas la sabiduría que hay en los padres. Pero usted tiene el padre más sabio, el padre que verdaderamente le va a dar a usted la dirección correcta hacia todo, hacia donde él lo quiere llevar. Si Jesús llamó a una conversión, a un cambio, sabemos que es necesario volver a recuperar esa inocencia de los niños. Dele la espalda a cosas que usted creía que son las que sustentan su vida. El Señor sabía perfectamente esto. Todos poseíamos en algún momento la característica que Jesús señaló como necesaria para entrar en el reino de los cielos. ¿Usted recuerda cuando era niño? ¿Lo recuerda? Yo me acuerdo, hace 30 años atrás. Bueno, 40. ¿Usted recuerda cuando era niño? ¿Puedes creer que tú estuviste en un momento en tu vida donde ya entrabas al reino de los cielos? ¿Pero qué hizo que todo cambiara? Jesucristo nos exhorta nuevamente a recuperarlo. Que es un gran esfuerzo, claro, porque la llegada de la madurez, lo que trajo incorporado a nuestra vida de adulto fueron vicios, complejidades, que lo único que traen a nuestras vidas es dolor de cabeza, iglesia. ¿Y por qué? Porque como adultos, una de las cosas que nos afecta y nos daña son las relaciones. Todas las relaciones se vuelven complejas. Relaciones con los papás, con los amigos, con los hermanos, con el novio, con la novia, todo se vuelve complejo. Con los amigos, con los hermanos en la iglesia, con los hermanos de la fe, con la gente afuera, todo se vuelve complejo. Pareciera que el mundo se caracterizara solamente por querer herir. Y queremos vivir, ¿cuál sería el mundo ideal? Donde no fuéramos heridos, ¿o no? Ese es el mundo ideal. Pero ese mundo ideal, ¿qué? No puede ser. Hasta donde usted decida verdaderamente en quién confiar para que su vida transcurra por el camino que el Señor quiere que transcurra. Si usted si usted creció como niño en un lugar sano, su vida va a transcurrir de manera sana. Créame que en este momento, cuando el Señor dice seamos como niños, nos está invitando el Señor a que podemos vivir vidas sanas, vidas saludables, porque es una promesa de Dios. Pero usted tiene que llevar eso a los pies de Cristo. Hay una realidad de la cual no podemos quitarle la mirada. Es una realidad. Y es una de las cosas, los dolores más profundos que vivimos los adultos tienen su origen en la desilusión. Nos desilusionamos de cosas, en la injusticia. Y cuando vivimos eso, lo único que empezamos a llenarnos es de temor de volver a ser lastimados. Y no queremos ser lastimados, iglesia. Y por eso es que me blindo mi corazón, blindo mi vida, blindo todo lo que hay en mí. No quiero exponer mi corazón delante de nadie, porque tengo temor a ser lastimado. Entonces lo único que hago es desarrollar
en mi vida, un proceso que se vuelve demasiado elaborado para protegerme. Así no son los niños. A ti quien te protege es Dios. Nadie te juzga. Así que es muy difícil, iglesia, muy difícil construir relaciones sanas cuando mi actitud en la vida va a ser esa. Y lo único que voy a tener son relaciones enfermizas todo el tiempo. Y las relaciones enfermizas se convierten en ciclos que se vuelven perpetuos. Todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo lo mismo. El Señor fue y le dijo, Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que cambien y vuelvan y sean como niños. ¿Cuándo ha visto usted un niño en una crisis de relación con otro niño? Es muy raro, nunca, yo nunca lo vi, iglesia. Y en mi casa tuve la tromba marina. 3 hombres, varones. Jesucristo dijo: yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Pero es muy difícil construir una vida plena y abundancia sobre una actitud en su vida que todo el tiempo es de sospecha y desconfianza hacia los demás. El Señor quiere que confiemos en Él y que descansemos en Él. ¿Qué implicaba la llamada de Jesús aquí a esta conversión? Jesucristo les dice: es necesario que ustedes cambien y se vuelvan como niños. Los discípulos, iglesia, igual que nosotros, debemos renunciar a una vida que se ha edificado sobre valores y principios comunes de los adultos. ¿De qué me está hablando, pastor? Tu vida tiene que ser diferente a todo aquello que tú crees que la sostiene. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú crees que tu proveedor es tu jefe, tu proveedor es Dios. Si tú crees que la salud tuya depende del médico, quien te da la sanidad y salud es Dios. Si tú crees que tu trabajo fue por tu esfuerzo, tu trabajo es sencillamente un regalo de Dios. Si tú crees que esta lucha y esa batalla que estás enfrentando la estás enfrentando solo, es porque tú decidiste enfrentarla solo. Porque el Señor es mi Padre Celestial que me acompaña en todas las luchas y en todas las batallas. El Señor nunca se va a cansar de darte a ti la victoria. El Señor te ha dicho a ti que vivirás una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. ¿Qué le pasó hoy con su cara de victoria? ¿Hoy usted tuvo una cara de victoria? ¿Usted puede creer si su esposa, si yo le pregunto a mi esposa: mi amor, ¿viste hoy en mí un rostro de victoria? Si mi esposa me pregunta: ¿viste en mí un rostro de victoria? ¿Qué pasó con su cara de alegría? ¿Qué pasó con esa sonrisa a la vida? ¿Qué pasó con ese nuevo día lleno de pancakes, jugo de naranja y leche chocolatada? ¿Qué pasó, iglesia? ¿Por qué nos volvimos aburridos? ¿Por qué nos volvimos tan preocupados y no ocupados? Dios quiere que te encargues de vivir la vida abundante que Él tiene para ti. Eso es lo que Él quiere. Pero hemos decidido todo lo contrario. Iglesia, esto no se trata ahora: bueno, Señor, mi proveedor, entonces empiezo a descartar cosas de mi vida de adulto, porque entonces el Señor dice que debo convertirme. No se trata de eso. Se trata de poder reconocer, amigos, que solamente hay alguien que quiere y que tiene esa manera de engañar, de disuadir, de hacerte creer que es más importante los valores y los principios que has construido del mundo, porque son los que te sostienen. Y ese enemigo solamente tiene un nombre: Satanás. Satanás es el único que quiere que tú pongas tu mirada en el hombre, que pongas tu mirada en ti, que pongas tu mirada en los recursos, que mires en lo que tú tienes y que apartes tu mirada del Señor. Él es el único. Porque si el Señor, la invitación de Jesús es: y se vuelvan como niños, y dice:
Si no hacen esto, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que se contrapone con el reino de los cielos? A ver, iglesia. El reino de las tinieblas. El reino de la oscuridad. Y en el reino de la oscuridad y de las tinieblas es donde se mueve todo a eso, de lo cual el Señor vino a liberarnos. De lo cual el Señor le dice a sus discípulos una vez más: les voy a mostrar el camino, porque vienen por un mal camino, están equivocados. Pero es necesario, le dijo a sus 12, les dijo: es necesario que ustedes le den el cambio, le den la espalda al sistema. Si no, el sistema va a seguir manejándolos. Si el sistema dice esto, usted obedézcalo. Pero el Señor les dice: no, hagan lo que yo les digo. Y el Señor después les dice, les da un segundo paso, que implicaba que volver a incorporar los elementos que eran tan importantes, elementos que tan naturalmente se mueven en medio de los niños, cambien y se vuelvan nuevamente como niños. Volver a recuperar la perspectiva de la inocencia, la perspectiva de ser confiados, de tener fe, de no tener preocupación, de que las dudas desaparezcan, de que la amargura desaparezca, que dejen de ser y dejen de ver su vida como una pesada carga que deben soportar como adultos. El Señor quiere que tengamos una perspectiva de vida diferente. Le voy a decir una vez al líder de Roca Kids: ¿qué pasa aquí? Y un día esto me voy a ir allá a Roca Kids. Roca Kids lo voy a pasar buenísimo, ¿cierto? Buenísimo, son niños. Allá no llega un niño diciendo: teacher, ¿qué? Estoy muy preocupado. ¿Por qué? Es que la verdad no sé qué vamos a comer mañana, pasado, no sé, no. ¿Sabes qué? No, es que tengo una amargura. Es que, ¿qué pasó, teacher? No, dormí súper mal. No, son confiados. Y ¿saben una cosa? El Señor no solamente se queda allí. El Señor nos enseña esto: por tanto, el que se humilla, versículo 4, como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Le estaba dando una enseñanza, una instrucción adicional a sus discípulos. Ustedes vienen peleando aquí por grandeza. Les voy a decir por eso debe ser ya lo último. No peleen por grandeza, no peleen por estar uno por encima del otro. Tengan una actitud humilde, y la actitud humilde que enseña la Escritura es servir, ser el último y servir, ser el último y servir. Es Dios el que honra, es el Dios el que te da los lugares donde Él desea ponerte. No son los lugares que yo he escogido ni los que yo selecciono, son los que Dios ha decidido darme, y son los mejores. Porque cuando estás peleando, imagínate los 12 discípulos peleando para ver quién era el primero. ¿Saben por qué queremos ser los primeros? Porque queremos recibir el aplauso. Y como una vez escuchaba que mi esposa me compartía de una predicadora, Joyce Meyer, decía: ¿usted quiere un aplauso? ¿Quiere un aplauso de su ministerio? ¿Quiere un aplauso y que todo el mundo lo aplauda porque lo está haciendo bien? Listo, que te aplaudan. Que te aplaudan, pastor. Que te aplaudan en la empresa. Que te aplaudan en lo que haces, porque va a ser lo último que recibas. Yo quiero un aplauso de Dios. Amén. Usted quiere un aplauso de Dios. Y yo solamente quiero aplaudir a Dios. Aplauda, yo quiero aplaudir a Dios. Únicamente al Señor, hágalo con confianza. Señor, ese aplauso es para ti, mi Señor. Ese aplauso es para ti, Dios. Gracias, Dios, porque me estás enseñando a volver a un estilo de vida donde las características principales de mi vida, Señor, van a ser la alegría, la dependencia. No voy a perder la capacidad de asombro, Dios. Voy a estar pegado de ti. Voy a tener que experimentar lo que sea necesario para disciplinar mi mente, mis emociones. Voy a decidir hacer este ejercicio, Señor, porque sé que voy a recorrer un camino que tú me has trazado, Dios mío. No quiero otro camino, Señor. Voy a descartar los valores que he atesorado y he defendido durante años, como la mayoría de los adultos.
Pero esto requiere de parte mía una cuota de humildad, porque es una elección, y una elección que me va a ubicar. Cuando usted elige esa cuota de humildad y decidir, esa elección lo va a poner a usted en un lugar antagónico respecto a la cultura del mundo. Usted no va a complacer el mundo. Usted va a ser una persona con una postura clara y firme respecto a lo que el mundo dice que está bien, respecto a lo que el mundo dice que es tolerancia, respecto a lo que el mundo indica que es importante. Usted va a decir: yo creo es lo que mi Señor, mi Padre Celestial me ha dicho. Si el mundo dice que hay crisis, yo primero voy a escuchar al Señor, porque el Señor jamás ha sido un Dios de crisis. Las crisis existen, la aflicción existe, pero el Señor dice: confiad, ¿o no? El Señor dice: confiad, y nos invita a tener eso como niños. Se lo dijo a los 12 discípulos en un momento de pelea, y el Señor dice: confiad, yo he vencido el mundo. El Señor, mi Padre Celestial, ha vencido el mundo. Quiero ser como niño. Los niños no son selectivos. Empiezan a volverse nuestras vidas en que elegimos con quién estamos. Los niños no necesitan sentarse a elegir, no entienden de prejuicios ni de segregaciones como nosotros los adultos. Se acercan por igual a hablar con las personas, con ricos, con pobres, con negros, con blancos, con cristianos, con musulmanes, con todos. Con todos. ¿Y saben por qué? Porque Jesús le estaba dando un ejemplo increíble a los discípulos. El evangelio que él proclamaba, el evangelio que él anunciaba a las multitudes, el evangelio que le daba acceso a todo el mundo. He venido a traer paz, he venido a traer salvación y he venido a traer perdón. Y eso era para todos. No excluía absolutamente a nadie. A nadie. No hay escalafones, no hay integrantes y más importantes que otros. La gracia de Dios beneficia a todos. El reino de Dios desprecia las categorías. No hay nadie más importante que a otro. No hay limitaciones. Somos nosotros los seres humanos los que establecemos eso. Así que seamos como niños. El Señor lo compartió una y otra vez en las parábolas. Reveló una y otra vez el amor incondicional del Padre. El Señor llamó a todos. El Señor ama a todos. Es inclusivo. Pero el Señor dijo esto: que si usted nunca lo ha declarado hoy, yo quiero invitarlo a que lo haga. El Señor es inclusivo porque llamó a todos nos ama. Pero el Señor es excluyente porque dijo esto: que confieses con tu boca y creas en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Todo el que confiesa y cree en Jesús como el Hijo de Dios será salvo. No hay otra razón, iglesia. Así que yo, como hijo de Dios, yo quiero saber y tener la absoluta seguridad que soy un hijo de Dios. Y quiero vivir la vida buena, plena, abundante que el Señor me ha prometido. Si es necesario renunciar a algo, voy a renunciar. Si es necesario volver nuevamente, como dice el Señor, voy a volver. Si es necesario derribar estructuras de adulto que se han construido en mi vida, hágalo. Así que yo le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro un instante. Y no sé qué personas se encuentran allí, pero hoy yo quiero invitarlo a usted. Es Jesús el que invitó a sus discípulos a hacerse como niños y volver nuevamente. Pero para ello tiene que haber en su corazón una convicción y una decisión por Cristo. Si usted no lo ha hecho aún, yo lo invito a que lo haga en este momento. Y repita conmigo esta breve oración. Amado Padre Celestial, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón
que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz y resucitaste. Yo confieso que he pecado de muchas maneras, pero creo que tu bendita sangre me limpia de todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y te recibo en este instante como mi Señor y mi Salvador. Y dele un aplauso así desde tu corazón a nuestro Señor.